Here we are. Thank you very much. U.S. military forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. What is going on? This is insane. That's fine, dude. I'm not mad for it. Show your face. Get out of the ball. Fucking bitch. Documents released by the Department of Justice Tuesday, emails and flight logs showing U.S. President Donald Trump flew on convicted sex offender Jeffrey Epstein's plane at least 8 times between 1993 and 1996, including a flight where the only listed passengers are Epstein, Trump, and an unidentified 20-year-old. The new releases also contain extensive redactions. Yo! Is turning into a multi-front and multi-layered conflict. To the United States, do not call your... Yo siempre lo he planteado, no estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAEF y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la intervención armada de Estados Unidos y del Golfo Pérsico. Tendremos como invitados al exdirector del CISAN, el doctor José Luis Valdés Ugalde, para tratar los temas desde la perspectiva estadounidense, y también al doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Centro de Relaciones Internacionales de esa facultad, para explicarnos esta situación desde una perspectiva de conocimiento de parte de la República Islámica de Irán. Va a ser un programa pues muy contemporáneo, muy actual, también preocupante. Vamos a estar analizando las diferentes vertientes de políticas económicas, geopolíticas que se están gestando en este importante acontecimiento y del cual pues no veremos un mundo como lo era antes. Esperemos que sea de su agrado, que sea de su interés y que nos ayude a todos a comprender un poco mejor este importante acontecimiento que está ocurriendo en el Golfo Pérsico en este momento. Va a ser un tema interesante, no se vaya, quédese en Mirador Norteamericano. Pues bueno, doctor Valdés, primero, pues ¿cómo fue que Trump involucró a Estados Unidos en este conflicto? Lo vimos arrancar con varias actividades este año, con lo que ocurrió en Venezuela y de pronto
esta aventura en el Golfo Pérsico. ¿Cómo pasó esto que el presidente de Estados Unidos arrastra a Estados Unidos a una nueva guerra? Sí, bueno, esto tiene una genealogía bastante particular que ha sido ya cronología de muchos medios que han dado cuenta del proceso a través del cual Trump se involucró en un ataque a Irán como el que ya conocemos del 28 de febrero para acá. Primero que nada, Trump estaba envalentonado con el éxito que tuvo en la aventura militar en Venezuela cuando secuestró a Maduro y se lo llevó a Nueva York a que le entablaran un juicio por narcotráfico. Él creyó que este movimiento llevado a cabo en Venezuela iba a hacerle fácil otros en otras partes del mundo, y sería el caso de Irán. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, fue el encargado de convencer, ya está prácticamente comprobado, a Trump de la amenaza que representaba Irán, la supuesta amenaza que representaba Irán por su producción de material de uranio enriquecido para poder fabricar la bomba nuclear. Esto es una cosa que no se ha probado, y de todas maneras fue una de las razones que impulsaron la iniciativa tanto de Israel como de Estados Unidos para atacar Irán. La segunda fue el cambio de régimen. Es decir, Netanyahu vendió la idea en una reunión que tuvo en la Casa Blanca con el Gabinete de Seguridad y con el propio Trump, de que los ayatolás serían presa fácil y que podrían ser descabezados de Khamenei en particular, Ali Khamenei, el ayatolá mayor, de una manera rápida, expedita, que les permitiría poder llevar a cabo una transformación del régimen sociopolítico de la República Islámica. Las dos cosas resultaron ser una ilusión, una falsedad. En realidad no había y no hay todavía una demostración de que tengamos un enriquecimiento de uranio a grado de la capacidad para poder producir energía nuclear y la bomba nuclear, cosa que los iraníes han negado de manera persistente. Y segundo, el cambio de régimen no sucedió. Entonces hubo un ataque unilateral sin ningún tipo de aviso ni declaración de nada, ni de aviso a los aliados estadounidenses e israelíes, y se lanzó, y ya tenemos los resultados que hemos visto hasta la fecha, incluida la tregua, que no sabemos en qué va a terminar, si es que esto se sostiene. Entonces tenemos un ataque unilateral de parte de Estados Unidos como consecuencia de una presión por parte de Netanyahu que lo llenó de propaganda básicamente a Trump, y Trump se la creyó creyendo que era omnipotente y no disimulando para nada la psicosis hegemónica o la psicosis que hay en la Casa Blanca por parte del poder presidencial estadounidense en términos de política exterior. Esto es grave porque ha traído como consecuencia un conflicto local que se está convirtiendo y se convirtió ya en un conflicto mundial, y hay un aumento en los precios de los alimentos, y hay una implicación de manera muy crítica en las relaciones multilaterales a nivel militar en el estrecho de Hormuz, y desde luego en otras partes del mundo, particularmente entre los aliados del Golfo Pérsico de Estados Unidos. Así las cosas, esta fue una aventura militar que no sabemos hasta dónde vaya a llegar y qué tan exitosa le vaya a resultar a Estados Unidos. Más bien podríamos ir diciendo que se ganó una batalla, pero probablemente esté perdiéndose la guerra. Y así es muy importante lo que menciona el doctor Valdés, porque efectivamente el hecho de que haya sido llevado Estados Unidos a una situación que muchísimos presidentes a lo largo de la historia en los últimos 50 años habían tenido mucha cautela para atender esta situación, el balance de fuerzas en la región, que siempre era un tema de preocupación para los poderes estadounidenses, pero se tomaba con cautela hasta este año. Y bueno,
Doctor Garduño, esto pues Irán desde 1979 ha estado preparándose para esta situación, tiene una estrategia diplomática, una estrategia política, también por supuesto militar. ¿Cómo es que Irán estaba preparado, ¿no? o cómo había venido anticipando este acontecimiento? Sí, a pesar de que ha habido una rivalidad evidente, ideológica, política y militar entre Estados Unidos e Irán desde 1979, ha habido algunos momentos en la historia de estas relaciones donde ha habido acercamientos significativos, donde, por ejemplo, se pueden documentar los casos del Irán-Contra, donde en algún momento Estados Unidos vendió armamento a Irán para combatir a Saddam Hussein en la denominada Guerra Irán-Irak de los años 80. Otra, por ejemplo, fue el acercamiento con Irán cuando estaba gobernando Mohammad Khatami en los años 90, también para debilitar al entonces régimen del Talibán, que estaba pues también en una guerra primero con los soviéticos y luego con Estados Unidos. También hubo un acercamiento con Irán porque había un enemigo en común. Posteriormente hay que recordar el gran acuerdo que se da con Obama en el año 2015, el famoso acuerdo nuclear. Y a pesar de estos acercamientos, la rivalidad siempre ha estado, y coincido totalmente con el doctor Valdés, atravesada por el Estado de Israel y en particular ahora por este grupo de derecha, de ultraderecha diría yo, encabezado no solo por Netanyahu, sino también por Smotrich, por Ben-Gvir y todo este grupo político que históricamente siempre ha querido arrastrar a Estados Unidos a esta guerra y que es por eso que Irán se ha preparado. Entonces, Irán ha dejado claro que cuando hay entendimientos diplomáticos está en la mesa de negociaciones, pero también estuvo preparándose para un eventual colapso de estas pláticas, como ha ocurrido lamentablemente con Trump, no solo ahora, sino también desde su primer mandato y con la política llamada de máxima presión contra Irán. Entonces ahora los iraníes vieron todo este tiempo de relaciones psicológicas, un momento, por ejemplo, para invertir muchísimo dinero en una estrategia de guerras por encargo, es decir, contener los intereses de Israel y Estados Unidos en Líbano, en Palestina, en Siria, apoyando movimientos como Hamas, como Hezbollah, como los Houthis y en su momento el gobierno de Bashar al-Assad hasta que cayó en diciembre del 2024. Otra herramienta también de carácter disuasiva pues ha sido invertir dinero en la producción de artefactos balísticos que van desde drones y misiles de corto y mediano alcance hasta ahora lo que sorpresivamente hemos visto en varios medios de comunicación, misiles balísticos capaces de llegar a Tel Aviv y Haifa con una precisión de un 90%, esquivando el domo de hierro, que es pues un sistema antidefensa sumamente poderoso. Y no solo eso, también Irán ha invertido, además de estos movimientos y de estos artefactos balísticos, en la especialización de una doctrina de defensa asimétrica de carácter naval en el estrecho de Hormuz, que es lo que estamos viendo cómo se implementa al momento de saturar de lanchas rápidas el estrecho, que no mide más allá de 40 kilómetros, por donde pasan pues estos importantes tanques y buquetanques que llevan pues más del 20% del petróleo a nivel mundial y que Irán ha sofisticado la capacidad de filtrar la entrada y salida de estas embarcaciones y de militarizar esta zona que tiene una geografía sumamente atropellada que beneficia a Irán frente a Estados Unidos y a cualquier agresor de carácter extranjero. Con estas tres medidas, Irán lo que pretende no es ganar la guerra a Estados Unidos, es decir, derrotarlo en el ámbito militar, pero sí evitar que Estados Unidos logre una victoria consumada, como bien decía el doctor Valdés, y en este sentido desgastar, porque Irán se ha dado cuenta que la gran fortaleza militar que tiene Estados Unidos no radica tanto en su poderío aéreo, sino en la economía internacional. Y entonces, si Irán afecta la economía internacional y la economía de los países árabes del Golfo, las empresas de datos que han invertido muchísimo dinero
en la región y también de los árabes que con el dinero del petróleo han invertido muchísimo en estas empresas en Nueva York y en otras ciudades importantes en el capitalismo global, entonces si se sacuden estos centros de poder, se sacudirá también el poderío militar norteamericano, que carece de una estrategia y que solamente ha llegado ahí en el entendido de que 5 días eran suficientes para terminar con un gobierno que en realidad ha resultado ser mucho más estratégico, mucho más paciente de lo esperado. Es así como pienso, doctor, que se han preparado los iraníes y por eso a Trump no le ha tomado ni 1, ni 5, ni 10 días, ni 40 días en los que va la guerra, lamentablemente, porque estamos en un periodo de cese al fuego, ni tan solo derrocar una 10ª parte del gobierno. Ha habido decapitaciones y ha habido bajas muy importantes, pero el gobierno ha sido resiliente, ha circulado a sus élites políticas y tiene ahora el control total del estrecho de Hormuz, en algo que era impensable días antes de la guerra. Sí, efectivamente, estamos en un momento crucial en varios eventos en la Universidad Nacional. Hemos estado discutiendo sobre la complejidad y tanto del acontecimiento en sí como de las implicaciones que tiene a escala planetaria. Pero que pues bueno, estamos viendo no solamente digamos un giro en la política exterior estadounidense, sino que estamos hablando de una reconfiguración estructural que está afectando pues en todo el orbe. Y bueno, vamos a continuar profundizando sobre este tema, pero vamos a hacer una pausa. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando sobre la intervención estadounidense en el Golfo Pérsico. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso del Mirador Norteamericano y estamos hablando de la intervención estadounidense en el Golfo Pérsico. Y bueno, doctor Moisés Garduño, esta guerra pues ha sido sui generis porque no solamente se está llevando a cabo en su dimensión militar, sino que precisamente la dimensión geopolítica y económica de la guerra es la que ha pues creado la sensación de que Estados Unidos y sus aliados en la región pues no pueden conseguir sus objetivos y posiblemente estén imposibilitados para conseguir sus objetivos en mediano plazo. Entonces, pero ¿cómo ha sido en este momento esta afectación? ¿Cómo se está desarrollando esta guerra en el terreno económico y geopolítico en el Pérsico? Y bueno, ha tenido graves consecuencias, no solamente en el ámbito de los energéticos, donde mucha gente comenzó a darse cuenta, y esto por una cuestión también histórica, porque no es la primera vez que hay una guerra en el Golfo Pérsico, ¿no? Lamentablemente, y la gente inmediatamente pensó en la invasión de Estados Unidos a Kuwait en los años 90, luego la invasión a Irak en el año 2003, y digamos como que la reacción inmediata pues es fijarse en los energéticos, lo cual es muy importante, pero ahora el mundo ha cambiado tanto que no solamente las repercusiones están llevándose a cabo en el ámbito del petróleo, sino también en otros derivados de los energéticos y de las cadenas de valor global. En efecto, los precios del petróleo están altos y esto también coadyuva al alto precio de las gasolinas. En México lo estamos viviendo de una manera muy evidente, sobre todo en la gasolina premium. Pero también el problema se está dando en el gas, porque aquí tenemos a los principales productores de gas, sobre todo el estado de Qatar, cuando ha sido pues interferido el gran campo de gas, South Pars, que es el más grande del mundo y que comparte justamente con Irán. Pero de ahí, por ejemplo, derivados como el helio, que es una parte fundamental para la creación de microprocesadores, y otros como el amoníaco y otros que son importantes para la creación de fertilizantes, donde los países árabes del Golfo pues han también invertido muchísimo porque ellos dependen prácticamente en un 90% de la comida que importan para beneficio de sus poblaciones. Entonces dijeron ellos, ¿cómo podemos asegurar nuestra
llamada seguridad alimentaria, pues invirtiendo en los fertilizantes, ya que ellos no cuentan con capacidades agrícolas mucho menos autosuficientes. Y también, además de esto, pues podemos decir que el precio de los energéticos y de los alimentos ha devenido también en preocupaciones con respecto a las cadenas de valor relacionadas con empresas que han invertido en datos, ¿no? Por ejemplo, los chips, que ahora Taiwán, cuando se ve cerrado el estrecho de Hormuz, se ve sumamente preocupado porque los insumos que requiere para la creación de chips provienen en su gran mayoría de los países árabes del Golfo, y también otras cuestiones relacionadas con inversiones, con las empresas, por ejemplo, aseguradoras. Hay que preguntarnos qué empresas ahora se van a aventar a asegurar tanques y buquetanques de petróleo frente a esta volatilidad en la que estamos hablando. Las empresas aseguradoras han perdido mucho dinero ahora y la verdad es que la volatilidad ha hecho que sus acciones caigan dramáticamente. Entonces, esto está afectando no solamente a los países de la región, sino también a los países del sureste asiático. Preocupa mucho a India, a Pakistán, por eso se ha también ofrecido como mediador, porque también le urgen a estos países terminar con esta crisis. Se extiende hasta China, en el entendido de que China también importa más del 70% del petróleo de la región del Golfo, e incluso lo estaba haciendo ahora de una mayor cantidad, porque también estaba queriendo echar a andar un crecimiento mayor después del COVID. Y bueno, esto por supuesto deja también algunas naciones que se han visto beneficiadas de esta crisis, como Rusia, por ejemplo, que al ver el corte del flujo de los energéticos como el gas de Irán y de Qatar, pues ahora los precios que se han elevado hasta en un 50% en el Reino Unido, 40% en la Unión Europea, uno de los probables países que pueda sustituir esta falta de flujo energético en el gas, sobre todo gas natural, pues es Rusia. Y los rusos están también ahora negociando tratados a futuro para tratar de compensar lo que no está en el mercado internacional. Y finalmente terminaría diciendo que también de este lado, Estados Unidos también ha visto como, por ejemplo, al momento de venderle gas a países como México, esas empresas de gas también pueden llevar alguna tajada importante, sobre todo si no sale este gas del Golfo Pérsico en los próximos 5 años. Por más que nosotros queramos invertir en fracking, como ha dicho ahora la presidenta, es algo muy tardado en conseguir. Estados Unidos va a ganar un mercado mucho mayor de gas en México, y la dependencia de México con Estados Unidos en el aspecto del gas va a ser mucho más fuerte, pase lo que pase a partir de ahora en el Golfo Pérsico. Y eso yo creo que son algunos cambios que estamos más o menos visualizando frente a esta crisis, que definitivamente, doctor, creo que ya va a dejar muchos cambios en el terreno a futuro, en el mercado de los energéticos, en el mercado de los fertilizantes y en las cadenas de valor global. Y además de que vemos esto golpeando como el aleteo de la mariposa que se menciona en Teorías de la Complejidad, ¿no? No solamente con todo lo que has mencionado, sino que incluso pues, bueno, va golpeando pues, otros terrenos, como es la industria del automovilismo, la cancelación de carreras de Fórmula 1, que son negocios pues, de gran calado. Vemos también pues el asunto de una empresa como Aramco viéndose afectada en el corazón de su actividad, y por lo tanto, pues bueno, que seguramente irá teniendo reverberaciones en todo el mundo de los patrocinios que tienen empresas como esta, y no solo ella, pues no, aerolíneas importantísimas que están en esa región, el cierre de los cielos en el terreno, en fin, una cuestión más allá, además, por supuesto, de la catástrofe humanitaria que se ha gestado por tanto el ataque en territorio iraní, como también el mantenimiento de las ofensivas del régimen de Netanyahu en Líbano, en Gaza, que no han cejado durante esta guerra, han pasado como a un segundo término en las cadenas noticiosas, pero esa cuestión pues ha sido tremendamente dolorosa porque no ceja, ¿no? Y en fin, eso es
de gran preocupación el impacto que pueda generar más allá de los efectos directos que bien has mencionado. Y doctor Valdés, pues además en el caso de Trump, como ya decías, pues se valentonó, se embarcó en esta cuestión, ya está, como dice el viejo axioma, lo difícil de una guerra no es empezarla, sino terminarla. Y ahora, pues él, que se veía a sí mismo como presidente de la paz, que incluso publicó un meme en donde, aunque él se ve a sí mismo como un médico, pues todos lo interpretamos en el espíritu mesiánico del presidente de Estados Unidos y pues serias dudas sobre su salud física, salud mental, pero también sobre todo su salud política, doctor Valdés. No sé cómo, cuál es el escenario actual, cómo ha impactado al poder político de Donald Trump en su capacidad de influencia al interior de Estados Unidos en un año electoral. Sí, claro. Mira, yo lo primero que diría es, regresando un poquito al antecedente del conflicto iniciado por Estados Unidos y por Israel, está claro, según, digamos, todas las visiones geopolíticas y estratégicas que se han ido acumulando en todos estos días, está claro que Estados Unidos no tenía una estrategia de salida clara con relación, por ejemplo, al Estrecho de Hormuz. No se tenía por parte del ejército, del comando, el comando que dirige esto, el Estado Mayor, pues, del ejército, no se tenía claro cuáles serían las implicaciones de un ataque de esta naturaleza. Eso hay que decirlo como primera cosa. Son decisiones precipitadas por parte de Trump que no han respetado, si es que existe, una suerte de orden racional dentro del gabinete de seguridad para tomar decisiones en un sentido o en el otro. Entonces, aquí tenemos una pérdida del actor racional unificado fundamental por parte de Estados Unidos, que no ha tenido en consideración las variables y los escenarios posteriores al conflicto, al inicio del conflicto. Hemos visto ya que Irán ha respondido con una capacidad que no era conocida, por lo menos no era calculada por parte de Israel. Ha tocado fibras importantes de los espacios energéticos y de seguridad israelíes. Ha atacado a los aliados en el Pérsico de los Estados Unidos de una manera muy directa y frontal. Entonces, tenemos un escenario previo y posterior durante el conflicto que deja mucho que desear, donde deja mucho que desear la estrategia política de la política exterior de Estados Unidos. Por un lado. Por el otro lado, hay un desequilibrio mental. Hay un texto reciente que se llama La administración Trump es en un estado psicótico, escrito por Jonathan Rauch y Peter Werner, que fueron colaboradores de la presidencia de Bush durante varios cuatrenios, los 2 cuatrenios de Bush y uno, si mal no recuerdo, al principio de Trump, del primer periodo de Trump. Y se están planteando el hecho de que hay un problema mental, un problema real de psicosis dentro del aparato gubernamental impulsado e impuesto por Donald Trump y sus decisiones, que son la evidencia última de que hay una visión desordenada de los objetivos y de las tácticas específicas para poder llevar a cabo batallas concretas que le permitan poder darnos la idea, y no solamente ganar la guerra, sino darnos la idea de que la va ganando. Entonces, en este momento tenemos una situación de impas que habría que ver hasta dónde llega, porque de todas maneras lo que se llama el hegemón depredador sigue funcionando como tal. El hegemón depredador es aquel hegemón que ataca a sus aliados de manera directa y los agrede de manera frontal al grado de que se confronta con ellos.
la relación con el Papa, por ejemplo, y las declaraciones en contra del Papa acusándolo de debilidad y de falta de visión en política exterior y de debilidad en términos de seguridad, me parece que fue un error gravísimo y que demuestra y pone en evidencia el desorden que está viviendo Trump dentro de su universo mental. Tiene y conforme se le acerca más en este proceso de conflicto en el cual se ponen en evidencia las debilidades del hegemón depredador, está en este momento causando mucho más desastres y es más peligroso todavía que antes debido al cerco que le está provocando la respuesta de Irán que no se esperaban. En ese sentido, me parece a mí que la reacción contra la OTAN, la reacción contra el Papa, la reacción contra Japón, la reacción contra los aliados más importantes que se han negado a participar en el bloqueo del estrecho de Hormuz, tal y como lo propone Trump, son algunos de los aspectos que nos permiten indicar que está fuera de control el impulso decisional racional por parte de Trump y del trumpismo en su conjunto. Y creo que esto es peligroso para el mundo y es peligroso para la región. Nos está causando enormes problemas, se está provocando un aumento importante en el precio del Brent y de otros petróleos importantes y se está generando una crisis alimentaria, como ya lo dije hace un momento, bastante importante que está generando conflicto dentro de los mercados nacionales. Las cadenas de valor, como ya lo dijo el doctor Moisés Garduño, están siendo afectadas de una manera directa y esto me parece que es la consecuencia de haber iniciado un conflicto que podría haberse resuelto, porque hay que decir que las negociaciones que se estaban llevando a cabo estaban teniendo resultados interesantes, estaban teniendo resultados favorables para la desnuclearización, si se puede decir así, de los impulsos y de las decisiones de Irán con respecto al tema del enriquecimiento de uranio. Pero de todas maneras, y aún así, a pesar de esto y a pesar de los informes que le pasaron los asesores que estaban en las negociaciones a Trump, él se dejó llevar por el arrebato de Netanyahu y atacó. Entonces, este conflicto, el conflicto del estrecho de Hormuz, es un conflicto que se podría haber evitado si no se hubiera atacado Irán de la manera en como se hizo ahora. El hubiera no existe, menos en política internacional. Ya es un hecho que tenemos un conflicto, es un hecho que tenemos un bloqueo del estrecho de Hormuz, es un hecho que tenemos implicaciones globales muy significativas e importantes y es un hecho que Irán no está dispuesto a ceder en los términos en los que Estados Unidos está planteando la negociación. Y está planteando además otros temas. Irán se subió sobre la mesa, en vez de sentarse en el sillón, se subió sobre la mesa y se sentó en la mesa o se paró en la mesa y les dijo, ahora incluyen a Hezbollah y a Hamas y a los Houthis, que en mi negociación no los tocan, ¿no? Una, dos, yo tengo el control del estrecho de Hormuz, independientemente de que sea un espacio internacional. Es decir, rebasaron a Trump por la izquierda y por la derecha los iraníes, de tal manera en que en este momento la desventaja en el juego estratégico del tablero del ajedrez que está en este momento dirimiéndose alrededor del estrecho de Hormuz está a favor de los iraníes. Y bueno, decíamos hace ratito, doctor Valdés Ugalde, que es un año electoral en Estados Unidos y pues Trump se embarca en esta aventura militar y pues ¿cuáles son las implicaciones para la política interna? ¿Qué le pasa al movimiento MAGA? ¿Cómo ves en este momento el diagnóstico de la política en Estados Unidos, doctor Valdés? Sí, claro, doctor. Mira, aparte de la descomposición generalizada de las relaciones internacionales que está provocando Trump con su política exterior desde el principio, desde que empezó a gobernar en su segundo periodo y la imposición de aranceles y ahora con el conflicto en Irán, y la manera en cómo esto está afectando el multilateralismo y la relación tradicional de los actores internacionales entre sí con Estados Unidos y el fin además de una
hegemonía o el descenso de una hegemonía que ya iba de hecho en caída por parte de Estados Unidos, vamos a ver a nivel interno ciertas situaciones que van a conflictuarle al Partido Republicano la posibilidad de poder continuar en el poder de una manera tan cómoda como la que en este momento ha teniendo la mayoría de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Trump ha ocasionado una fractura dentro de su movimiento MAGA, el famoso movimiento Make America Great Again, que es un movimiento conservador de extrema derecha, que es su base fundamental y ha sido su base social y sociopolítica para poder mantener un consenso relativamente equilibrado antes del conflicto con Irán, pero que ahora, debido a las consecuencias internas que ha tenido el conflicto con Irán, el aumento de la gasolina, el aumento de los insumos, el aumento de los precios de los alimentos, etcétera, tenemos un deterioro muy importante en la credibilidad que Trump tenía entre los estadounidenses. Un 35% de los estadounidenses consideran que Trump no es viable, no es fiable en su momento actual y que su política frente a Irán es una política fallida. Al mismo tiempo también el índice de aceptación por parte de Trump ha caído al 40%, una caída estrepitosa si se considera que estaba importantemente posicionado Trump al principio de su gobierno y que hoy ha caído. Esto significa y apunta hacia la pérdida de por lo menos 15 asientos, 15 escaños en la Cámara de Representantes y probablemente algunos otros en la Cámara de Senadores que no necesariamente le permitan la mayoría al Partido Demócrata en la última, pero sí en la primera, hacen factible pensar en que esta descomposición política provocada por el trumpismo, provocada por las decisiones de un Trump impulsivo, con decisiones estúpidas, básicamente, y torpes alrededor de los temas internacionales, pueda ser desaforado o por lo menos propuesto su desafuero en el momento en que los demócratas tengan la mayoría en la Cámara de Representantes, y esto significar una crisis política que no habíamos visto antes y que probablemente se asemeje a la crisis que tuvimos en los 60 con Nixon, que fue una crisis de tal grado terminal que provocó que Nixon tuviera que renunciar a la presidencia por el caso de Watergate y el posible impeachment que en ese momento estaba a punto de llevarse a cabo en contra de él. Así las cosas, vivimos una crisis política interna de dimensiones inmensas. Se está pidiendo recurrir a la enmienda 25, ya que la enmienda 25 de la Constitución indica que el gabinete completo y el vicepresidente pueden declarar no funcional o no apto para gobernar al presidente en turno y destituirlo y poner al vicepresidente como presidente en funciones. Esto se está clamando cada vez más dentro de los corrillos políticos y dentro de los pasillos políticos de la Cámara de Representantes, de las dos cámaras y de los espacios políticos de debate en Estados Unidos, lo cual ha enrarecido el ambiente para Trump. Trump parece no entender y la declaración contra el Papa lo demuestra, que es su último disvarío monumental, digamos, yo diría, que le puede costar muchísimo en términos de su base cristiana evangélica, que ya protestó de una manera directa al decirle que era inapropiado por completo criticar al Papa de esa manera y que le retiran su apoyo en las elecciones de noviembre. Pues no se da cuenta que está actuando de una manera psicótica. Se están dando cuenta los estadounidenses ya de esto, y esto está implicando un riesgo enorme para la hegemonía del Partido Republicano y la posibilidad de continuar en el poder. Trump puede perder mucho con este conflicto en Irán y probablemente ya haya perdido lo suficiente como para pensar que es irrecuperable el terreno perdido de aquí a noviembre, que son las elecciones intermedias, y por tanto ver a un Trump en decadencia que ciertamente traería como consecuencia una pérdida también de credibilidad mayor todavía de parte de los actores internacionales hacia Estados Unidos, que ya no confían como confiaban antes en su aliado tradicional. Así mismo. Pero bueno, efectivamente, en el caso de Irán, doctor Garduño, pues bueno,
Habíamos visto movilizaciones sociales en Irán, habíamos visto una situación política tampoco muy tersa en ese país. Viene esa intervención militar, viene este descabezamiento del régimen islámico. ¿Cuál es la situación política actualmente en Irán? ¿Cómo se están organizando políticamente ahora en el nuevo contexto? Es muy interesante porque, de acuerdo con los postulados del profesor estadounidense Robert Pape, lo que de manera indirecta hizo Trump al lanzar esta guerra junto con Israel en Irán fue fortalecer al gobierno, fortalecerlo en términos de permitirle circulación de élites, darle el control total del estrecho de Hormuz, unir aún más a la población alrededor del gobierno, tal vez no por un apoyo directo al régimen, porque había habido protestas en contra del gobierno antes de la guerra y una crisis económica donde sí las sanciones habían desempeñado un papel importante, pero también había corrupción. Y ahora con la guerra, pues mucha gente ha estado uniendo filas con el gobierno, pues para defender básicamente su tierra, sus posesiones, su patria. Ha aflorado el nacionalismo y esto pues el gobierno lo va irremediablemente a utilizar y a canalizar para trabajar en una reconfiguración no solo institucional, sino también militar. Lo que hemos visto es que históricamente la República Islámica de Irán se ha sostenido gracias a las guerras que ha librado en el exterior. Recordemos que la primera guerra que se libró después de la revolución fue contra Saddam Hussein y esto fue utilizado por el gobierno iraní para purgar algunas élites incómodas dentro del gobierno, las cuales puso en cárcel y que están todavía hasta la fecha del día de hoy encarceladas en calidad de prisioneros políticos. Luego viene el enfrentamiento directo con el régimen de Israel, luego viene con el Daesh, luego viene una serie de enfrentamientos con el Talibán y todo este ambiente bélico lo único que ha hecho ha sido fortalecer a la Guardia Revolucionaria, que es la verdadera figura política que ha sostenido al régimen iraní, porque gran parte del conglomerado económico que rige en Irán está directamente conectado con el ámbito del complejo militar industrial iraní, aquel que ha construido estos misiles debajo de las montañas, que ha sostenido el programa de enriquecimiento de uranio, que ha mantenido estrechas relaciones con Rusia y con China, también con Venezuela en algún momento, incluso cuando estaba todavía Hugo Chávez. Es decir, la guerra es lo que Trump no comprendió y lo que Netanyahu no le quiso decir, es que la guerra es lo que sostiene realmente al régimen político iraní y el que provoca un mayor índice de autoritarismo interno, también un mayor gasto militar, la expropiación de industrias para el servicio militar, expropiación de aluminio, de acero, petroquímica, y todo esto pues va a llevar lamentablemente a un ambiente en términos de militarización, de mayor autoritarismo dentro de Irán. Es cierto, Irán es un actor racional, es un actor político sumamente fuerte en términos de recursos naturales, de ubicación geopolítica, pero al mismo tiempo, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, son países preponderantes en el sistema internacional, pero distan mucho de ser democracias lisas y llanas, ¿no? Y creo que la descomposición en Estados Unidos también está llevando con Trump a incluso desetiquetarlo de país democrático, de acuerdo con algunos índices en países nórdicos, como en Suecia, por ejemplo, ha ocurrido últimamente. Y este es el espejo de lo que estamos viviendo en un orden mundial o internacional, donde la democracia se ha erosionado como principal forma de gobierno a nivel global, no solamente en nuestras áreas de influencia inmediatas, sino también a nivel global. Y esto es preocupante porque si vemos mayores índices de autoritarismo, mayores gastos en carácter militar, y vemos al mismo tiempo poblaciones precarizadas,
o ideologizadas con discursos de odio como los que llevaron a Trump al gobierno, o a Milei, o a Víctor Orbán, que acaba de perder las elecciones, pero que en algún momento fue llevado al poder por este tipo de discursos, realmente sí compromete el tipo de orden internacional que se está fabricando, se está produciendo ahora, y en ese sentido mundial, Irán no es, digamos, algo aparte, ¿no? Es más bien una expresión más de este clima internacional que estamos viviendo y que se está expresando en medio de estos fenómenos. Entonces, esta guerra en el Golfo Pérsico lo que hace es fortalecer al régimen, fortalecer su posición en el mar, su posición social, su control de medios, su control en el ámbito militar, la justificación de mayor producción balística, porque como ha evitado que Estados Unidos logre lo que quería Netanyahu, entonces ahora está envalentonado, y esto también pone a pensar a los países árabes del Golfo qué van a hacer, si se van a mantener en una relación política militar con Estados Unidos, que ya vieron que Estados Unidos prefiere defender a Israel por encima que a los países árabes del Golfo, o bien producir o construir una relación distinta con Irán, porque al final de cuentas comparten el Golfo Pérsico estas múltiples orillas de esa zona, ¿no? Qatar, Bahrein, Emiratos, Kuwait, Arabia Saudita e Irán comparten bien o mal esta zona que es por el petróleo, pues una bendición económica y una maldición militar, por todo lo que se ha visto en la historia desde que se explotó el primer pozo petrolero en la zona a principios de los años 20 del siglo pasado, hasta hoy en día, donde en plena transición energética el petróleo sigue siendo muy importante para todas las facetas de la vida. Así es, pues ha sido realmente un episodio muy, muy interesante. Les agradezco muchísimo el tiempo que le han dedicado a este mirador norteamericano y a su audiencia para poder ir más a profundidad en el análisis y la comprensión de un fenómeno complejo, de un acontecimiento que va a marcar un antes y un después. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Muchísimas gracias, doctor Garduño, por dedicarnos este tiempo al mirador norteamericano. Y muchísimas gracias a usted que nos sigue el último domingo de cada mes en TV UNAM, aquí en Mirador Norteamericano. Nos vemos el próximo mes. Hasta la próxima.